Bueno, feliz domingo a todos. Continuamos con la serie de predicaciones en el libro de Ruth. Hoy nos toca el capítulo 2, ¿vale? Pero antes de ir al segundo capítulo del libro de Ruth, me gustaría hacer 3 cosas, ¿vale? La primera de ellas es pedir perdón a los niños. Lo siento muchísimo, chiquitines, pero yo no he sabido adaptar esto a vosotros. He sabido muy tarde que estabais con nosotros y a lo mejor os perdéis un poco. Y me da mucha rabia, porque tengo el recuerdo de que me contaran la historia de Ruth de pequeño y no enterarme de nada. Decir, gavillas, espigas, ¿qué es eso, tío? Una tía que se arrodilla, qué raro es todo esto. Así que perdonadme, por favor. En segundo lugar, lo que quiero hacer es recordar algunas cosas importantes del capítulo 1, por si alguien nos está visitando y escucha esta historia por primera vez, o alguien no estuvo el fin de semana pasado, ¿de acuerdo? El libro de Ruth comenzaba diciendo en los días en los que gobernaban los jueces, lo cual lo situaba en una época de la historia del pueblo de Israel bastante convulsa. Y nos dice que había una familia israelita en Belén que estaba luchando por sobrevivir en medio de una hambruna. Había hambre en la zona de Belén y esta familia estaba intentando sobrevivir. Deciden emigrar a la tierra de Moab. Moab era la tierra que era un antiguo enemigo de Israel. Y allí muere el padre de la familia, que se llamaba Elimelec. Quedaros al menos con ese nombre, que será importante en la historia, Elimelec. Dejando viuda a su mujer Noemí con sus 2 hijos. Los hijos crecen, se casan con 2 mujeres moabitas, que se llaman Ruth y Orfa. Pero luego estos hijos de Noemí y de Elimelec también mueren, dejando sola a Noemí con sus 2 nueras, con Ruth y con Orfa. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse allí en la tierra de Moab y le dice a sus nueras que ella va a regresar a su casa en Belén. Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel en aquel tiempo era bastante dura, así que les dice a las nueras que no la acompañen, que no tienen necesidad de ir con ella y las libera de cualquier tipo de responsabilidad. Orfa, a regañadientes, termina accediendo, pero Ruth no. Ruth permanece fiel. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y le dice esas famosas palabras que muchos habréis escuchado alguna vez de a donde vayas iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y jura acompañarla hasta la muerte misma. Fuerte. El capítulo termina con Noemí y Ruth llegando a Belén, en la tierra de Israel, y con Noemí lamentando su trágico destino y pidiendo que cambien su nombre, Noemí, que significaba dulzura o placer, por Mara, que significaba amargura, porque en sus propias palabras el Todopoderoso la había llenado de amargura. Es un capítulo presidido por la tragedia y la muerte, en el que, sin embargo, la lealtad de Ruth, la moabita, brilla y parece hablar de esa mano invisible de Dios obrando detrás de los acontecimientos, más allá de las barreras raciales y de los estigmas del juicio. ¿Vale? Quería pedir perdón a los chiquitines porque no me voy a adaptar demasiado, ¿vale? Quería recordaros lo que es el capítulo 1 para que nos pusiéramos en situación del contexto, ¿vale? Y ahora, en tercer lugar, quiero hablar de algunos aspectos de la ley hebrea que conviene conocer para que realmente cuando leamos este capítulo 2 nos podamos enterar de algo. La primera de ellas es el tema del contexto. Decíamos que el libro comenzaba diciendo en la época en la que gobernaban los jueces. Hay una frase en el libro de los jueces que, a mi entender, lo caracteriza muy bien y lo resume, y es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues imaginaros que aquí cada uno hiciera lo que bien le parece. Bueno, en nuestro mundo se parece bastante en realidad, pero bueno, hay leyes y esas cosas. Eso lo está diciendo con respecto a la ley de Dios, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que te podías encontrar en el pueblo de Israel con gente muy fiel, gente que aún mantenía su fidelidad a Dios y su buena relación con Él y su respeto y su temor hacia la ley, y te podrías encontrar con gente que no respetaba en absoluto la ley de Dios y que eran un auténtico peligro, auténticos energúmenos capaces de vilezas muy crueles. En segundo lugar, otro aspecto de la ley que se denominaba el rebusco. Y bueno, este es mejor que lo leamos, lo leo yo, no hace falta que lo busquéis, ¿vale? Aparece en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 24, los versos que van del 19 al 22. Y dicen así:
Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Es decir, tú estás segando y se te ha quedado atrás una gavilla olvidada. Dice, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Era una medida absolutamente social dentro de la ley de Dios dada para su pueblo. Y bueno, pues se entiende bien, ¿no? Al final, no, si se te va quedando algo atrás, que el huérfano, la viuda y el extranjero puedan comer de eso. El propósito de Dios para su pueblo siempre fue que ellos fueran un canal a través del cual la bendición de Dios llegara a todas las naciones de la tierra. Ese fue el propósito de Dios que le reveló a Abraham ya en el principio. Y bueno, cuando vemos algunas de las ordenanzas que aparecen en la ley, hay algunas que nos cuesta mucho digerir. Yo soy el primero, que me cuesta separar esa barrera cultural desde el siglo XXI en el que vivo, ir a un mundo que probablemente no tenía nada que ver con el mundo en el que yo vivo y ver que algunas leyes me cuestan realmente de digerir. Pero la ley siempre nos está hablando de un Dios justo, tratando de minimizar el impacto del mal, porque el mal existe en el mundo, entre su pueblo, e intentando que su pueblo brillara con una luz que atrajera al resto de pueblos hacia sí, el resto de pueblos a los que Dios también quería proteger y bendecir. Porque en el reino de Jesucristo, los pecadores de toda tribu, lengua y nación que confían en Él son bienvenidos, todos, independientemente de su nacionalidad. El tercer aspecto de la ley tiene que ver con la situación en la que se encontraban Noemí y Ruth. Ellas, además de extremadamente pobres, eran viudas, y eso significaba mucho. Noemí era viuda y anciana, y Ruth era viuda y además extranjera. Si eso la tenía que colocar en algún escalafón, era en el peor de los peores. Si una viuda sin seguridad social y sin todas esas cosas ya lo tenía francamente mal en una sociedad patriarcal como era la de aquel entonces, si además era extranjera y encima moabita, apaga y vámonos. Ruth y Noemí tenían un panorama bastante desolador. La propiedad en Israel, tras entrar en la tierra prometida, tenía una división un tanto particular. Se hizo una división y se supone que esa división era inamovible. Entonces, tú, si las cosas te iban mal en la vida, podías coger esa porción que tocó a tu familia en el reparto y la podías vender, pero la venta no era para siempre. Duraba como mucho 50 años. A los 50 años, en el año de jubileo, esa tierra se volvía a repartir y volvía a sus legítimos dueños. Era la manera en la que se repartía la tierra. Tú podías rescatar antes tu tierra. Si tú tenías dinero, podías decir, bueno, pues rescato mi tierra, y de hecho tenías derecho a hacerlo. Tenías derecho a volverla a comprar porque en realidad era tuya. Siempre y cuando fueras varón descendiente de esa familia. La herencia no pasaba como en nuestra sociedad del marido hacia la mujer cuando ésta enviudaba. La herencia pasaba del padre al primogénito, ni siquiera al resto de los hijos. Así que solamente tenías derecho de redimir esa tierra si eras un varón de esa familia. Así que Ruth y Noemí no tenían derecho a redimir la tierra y a volver a comprar nada de lo que tenían, aunque hubiesen tenido dinero. Además, había una manera de esclavitud dentro del pueblo judío que era el darte a ti mismo en servicio cuando tenías una deuda que no podías pagar. Es decir, yo contraigo una deuda contigo que no soy capaz de pagar, no tengo dinero suficiente para pagarla, y lo que hago es que te ofrezco mis servicios durante algún tiempo como pago, hasta el año del jubileo en el que volverías a ser liberado, ¿vale? Hay una figura en la Biblia, una figura alucinante en la ley que se llama el Goel, también llamado el pariente redentor, que a lo mejor muchos de vosotros habréis escuchado de qué hablo. El Goel era una figura curiosa que suplía todas estas carencias que podían tener dentro de lo que era este estado. Los deberes del Goel, pues en primer lugar estaba ejercer la venganza de sangre en caso de que uno de los miembros de la familia hubiese sido víctima de un homicidio.
Claro, pensar que aquí no había rey y aquí no había policía y que estamos en una circunstancia en la que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, alguien tenía que hacer pagar al homicida. Pues la ley reconocía que el Goel podía ejercer la venganza de sangre para defender o vengar un homicidio de algo que hubiera sucedido. El Goel además podía rescatar la propiedad familiar que estuviera en manos ajenas. Él, como era un familiar y era un pariente cercano, podía hacer las veces de Goel y como tal decir, oye, yo pago la deuda de esta tierra y la recupero para esta familia. Además, el Goel podía hacer el pago para liberar a una persona, a modo de redención, que se hubiera entregado a sí misma en esclavitud durante este periodo. Podía porque era el Goel, entonces podía liberar y la ley lo contemplaba. Y en último lugar ejercía el derecho del levirato o el deber de levirato. Cuando una persona había muerto sin tener descendencia, la viuda quedaba en una situación de desprotección bastante bestia. Entonces, el Goel podía casarse con la viuda para darle descendencia, una descendencia que llevaría el apellido del familiar muerto y para proteger a esa mujer. Eso es el Goel, ¿vale? Hasta aquí os habéis enterado, ¿verdad? Más o menos. Es un poquito denso. Bueno, pues ahora ya sí, que nos vamos a leer. Libro de Ruth, capítulo 2. Sí me gustaría que me acompañarais, sea en Biblia física, sea en el móvil, me gustaría que lo pudieseis leer. Yo voy a leer en Reina Valera revisada del 95. Es la que suelo leer, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor la tuya es un poquito diferente o traduce algunas cosas en otro orden. Lo leo, ¿vale? Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. ¿Os acordáis quién era Elimelec, no? El que falleció, el marido de Noemí. Pues dice que había un hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Pedazo de spoiler, se acaba de marcar aquí el autor del libro de Ruth, ¿eh? Es como empezar por el final, Por cierto, había un tío rico que era familiar de Elimelec que se llamaba Booz y que va a tener mucho que ver en esta historia. Desde luego, como mago del suspense, no se habría ganado la vida. Versículo 2. Un día, Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Lo que le está diciendo es: te ruego que me dejes ir a ejercer nuestro derecho que viene escrito en Deuteronomio, puesto que somos viudas y encima soy extranjera, tengo el derecho de hacerlo del rebusco. Claro, eso en un Israel que estuviese bien, pero en un Israel que estaba como estaba, aquello igual no salía como a Ruth le gustaría. Igual era bastante peligroso lo que Ruth estaba pretendiendo hacer. Pero la situación de Noemí y Ruth debía ser tan desesperada que Noemí le dice: ve, hija mía, le respondió ella. Fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec. Llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Jehová te bendiga, le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores: ¿de quién es esta joven? Ya sabéis, los pueblos, ¿tú de quién eres? Pues era en plan ¿de quién es esta joven? Aguantar ahí el romanticismo que os veo, a los que veis la peli de Antena 3 por la tarde y estáis acostumbrados a destripar los finales, que os estoy viendo, que estáis viendo a Booz ahí, estáis viendo realmente a Richard Gere en Pretty Woman, madurito forrado, jovencita, en apuros, aunque sea un dechado de virtudes, y por otro lado, hombre forrado, atractivo y aún soltero, que se acerca a ayudarla. Cenicienta, Pretty Woman, ¿cuántas películas no son algo por el estilo? Aguantaros, por favor, aguantar ahí el misterio. El criado encargado de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y ahora ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo, te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas,
pues he mandado a los criados que no te molesten. La palabra molesten en realidad es toquen. De hecho, a lo mejor en alguna de las Biblias que estáis leyendo alguno, lo que viene es que no te toquen. Y con toquen hace referencia a insultos y violencia. Entonces, lo que está haciendo Booz es proteger a Ruth. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Claro, ¿te puedes imaginar lo desesperada que estaba la pobre Ruth? Había venido con Noemí, estaban en una situación crítica y había salido al campo, pero no exenta de miedo. No exenta de pensar, igual esto me va a complicar la vida y mucho. Y ahora de repente se encuentra con que el dueño del campo le está autorizando para hacer lo que hace, le está diciendo que no moleste a los criados, que le dejen hacer lo que tiene que hacer y encima le da la oportunidad de beber agua de las vasijas. Claro, estar todo el día trabajando, recogiendo espigas, lo cual se debería hacer más o menos por junio, pues será un trabajo cansado. Versículo 10. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas, siendo yo extranjera? ¿Por qué? ¿Por qué? Booz le respondió: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello, y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella le dijo: Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso. Comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. O sea, Booz no solo le ha permitido espigar, Booz no solo le ha permitido beber agua y ha dicho que nadie la moleste, sino que además la está sentando a su propia mesa y él mismo le está sirviendo la comida a alguien que probablemente en aquel momento la necesitaba, y le han dado tanto que incluso le está sobrando. Cuando se levantó para seguir espigando, Booz ordenó a sus criados: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos, dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido era como un efa de cebada. Un efa es una medida de grano que aproximadamente tendría unos 22 litros, ¿vale? Lo medían en volumen, porque el grano pesa relativamente poco. Así que recogió como 22 litros de cebada Ruth aquel día. Lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. Luego sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado satisfecha, es decir, en la comida, y se lo dio. Su suegra, e imaginaros la cara de Noemí, flipando de: wow, te fuiste esta mañana y yo estaba aterrada que iba a pasar, y has vuelto con 22 litros de esto y con cena ya preparada para mí. Su suegra le preguntó: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Ella contó a su suegra con quién había trabajado y añadió: el hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz, que para Ruth no significaba nada. Pero dijo entonces Noemí a su nuera: bendito de Jehová, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ese es un versículo un poquito difícil de interpretar. A quien está bendiciendo Noemí es a Booz. Está diciendo: Booz sea bendito de Jehová, porque igual que tuvo misericordia en el pasado con los que ahora han muerto, la está teniendo con los que todavía siguen vivos. Lo cual significa que de alguna manera Elimelec ya había recibido ayuda por parte de Booz en el pasado, y que Booz revivía o reincidía en esa ayuda para esta familia. Bendito de Jehová, pues, que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Un Goel, ¿vale? Para que nos hagamos a la idea. Añadió: Ruth la moabita siguió diciendo: además de esto me ha pedido: quédate con mis criadas hasta que me hayan acabado toda mi cosecha. Respondió Noemí a su nuera Ruth: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo espigando pues junto con las criadas de Booz hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la del trigo, y mientras seguía viviendo con su suegra. Hasta aquí la palabra de Dios, con unos adornos bien intencionados, ¿vale? Cuando Ruth toma la decisión de abrazar al Dios de Noemí
y de continuar con su suegra y con ese Dios hasta la mismísima muerte, estaba hablando muy en serio. Ella había calculado el precio de lo que iba a hacer y aún así estaba dispuesta a hacerlo. Pero claro, las consecuencias a las que se enfrentaba tenían un precio bastante alto. Ella ha renunciado a su familia, ella ha renunciado a sus dioses. Y eso va a implicar que ella va a ser una extranjera en una tierra que realmente, como hemos dicho, le puede ser muy hostil. Por lo que ella se habrá tenido que hacer a la idea de que lo más lógico era que en el resto de su vida ella siempre fuese viuda y siempre fuese pobre. Era lo que probablemente Ruth tenía en su mente, y aun viendo ese precio decidió pagarlo. Pero ¿sabes una cosa? Ella decidió venirse a refugiar en las alas del Dios vivo. Y el camino que le aguardaba, el camino que tenía por recorrer, tenía algunas sorpresas que Ruth todavía desconocía. Y es que Dios guarda un remanente de gente fiel, de gente que todavía le era fiel en Israel. Siempre lo hace, siempre lo hace. Dios nunca se deja a sí mismo sin testimonio. Dios, en las épocas más oscuras, en los momentos más terribles de la historia, siempre va a guardar una serie de personas que van a llevarle en su corazón, que van a guardar su ley y en las que Dios va a estar trabajando. Personas temerosas de Dios, transformadas por su amor y dispuestas a poner su palabra por obra. Y qué precioso es ver que alguien pone la palabra de Dios por obra. Es algo maravilloso, es algo que brilla con luz propia. Mirar, en el capitalismo exacerbado en el que vivimos en esta sociedad y en estos días, se nos pide que recojamos hasta la última de las espigas de nuestro campo. Las grandes corporaciones consideran no crecer como perder. Si una empresa no continúa creciendo, es una empresa que está perdiendo. Por tanto, contratan a gurús que lo que quieren es optimizar procesos para que la empresa cada vez gane más. Y esos gurús buscan de qué manera ese proceso se puede mejorar. Aunque eso signifique que tienes que contaminar más, por desgracia, o aunque eso signifique que tú tienes que deslocalizar la mano de obra y llevarlo a un lugar donde sea más barata y además los derechos de los trabajadores no te sean una china en el zapato. Y entre todos, aceptando este tipo de cosas, lo que estamos generando es un mundo cada vez más contaminado y un mundo cada vez más injusto, en el que sí, los pobres y los desfavorecidos, la gente que vive en países que están explotados, nos dan pena, pero no la suficiente como para llegar a hacer algo. El rebusco abre la ventana a un rayo de luz, a no tener una actitud de ganar todo lo que se pueda, a entender que lo que tenemos realmente es de Dios y que Él se complace en nuestra obediencia y que Él se complace en nuestra compasión y nos la pide. Nos enseña a respetar la dignidad del pobre, haciendo que él gane su sustento, recogiendo el grano como si fuera uno más, aunque el campo no sea suyo y él no sea asalariado. Tal vez te parece algo muy simple esto del rebusco, pero ¿sabes por qué te parece simple? Porque vives en Europa. Y la vieja Europa impulsó, gracias al Evangelio, los mayores cambios sociales de la historia de la humanidad. Y es así. Asuntos como los sindicatos, como los hospitales, como la Cruz Roja, como la seguridad social, como la abolición de la esclavitud, hunden sus raíces en la iniciativa de corazones transformados por el Evangelio, de gente que decidió poner la ley de Dios por obra en su corazón y que transformaron el mundo en el que vivimos. Por eso el rebusco hoy a lo mejor te suena a poco, porque has visto capítulos más allá. Noemí y Ruth están condenadas y son absolutamente vulnerables, pero encuentran el campo de un hombre temeroso de Dios, que quiere a sus trabajadores y al que sus trabajadores quieren, y si no, mira el versículo 6, que dice: el versículo 4, Jehová sea con vosotros, que es una bendición expresada hacia sus trabajadores, y Jehová te bendiga, que era lo que le estaban respondiendo ellos. Que no solo entiende sus obligaciones delante de Dios, sino que entiende el corazón del Dios de las obligaciones.
que ofrece gracia y misericordia todavía más allá de lo obligatorio. Eso brilla, eso brilla. En la época en la que los lavados de imagen empresariales parecen la única, o sea, en la época de los lavados de imagen empresariales, a través de las políticas de medio ambiente, las políticas de ESG y la responsabilidad social corporativa, que es lo que luego hacemos para maquillar todo esto, parece que la única religión que hay tolerable para el mundo es la religión que hace acciones sociales. Y es así, hay mucha gente que es atea, pero respeta mucho las religiones cuando las religiones hacen un bien para el mundo. Pero no sucumbamos a que nuestras acciones sociales también sean un lavado de imagen, al modo de los que hacen las empresas, que nos hagan más tolerables. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir más allá de las obligaciones de la ley, a entender el corazón del Dios que hay detrás de la ley, a entregarnos por completo para que la justicia y la misericordia brillen en todo su esplendor. Y ese es el llamado que tenemos tú y yo con respecto a la ley de Dios. Ponerla por obra para que brille y el resto la vean. El encuentro que le aconteció a Ruth no fue casual en absoluto. No existe tal cosa como decir, bueno, qué suerte tuvo Ruth, ¿no? De ir a dar con Booz. De hecho, el versículo 3 dice así: fue pues y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec. Aconteció es una palabra curiosa, es una palabra de ventura, la original, no la que nosotros hemos traducido como aconteció. Implica algo que sucede sujeto a la contingencia de lo que depare la suerte. Leía un comentario acerca del libro de Ruth estos días que lo traducía de esta manera, que creo que se entiende mucho más fácil. Dice, fue a espigar y precisamente ocurrió que llegó al campo de Booz, que precisamente resultó ser un pariente cercano. Uy, cuántas coincidencias ahí, ¿verdad? De todos los campos posibles, eligió sin saberlo, porque ella no tenía ni idea, ir al campo de Booz. Y ella no sabía quién era Booz y tampoco tenía ni idea de que Booz podía ser un goel para ellas. Y Booz, y aquí estoy elucubrando, ¿vale? A lo mejor tenía muchos más campos, a lo mejor era un hombre muy atareado, que tenía otros negocios y otras cosas que hacer, pero vaya, qué casualidad. Ese día fue el día que decidió ir a ese campo en concreto, a ver a esos trabajadores en concreto, y por eso fue por lo que se cruzó con Ruth, ¿no? Booz podría haber sido de otra manera, ¿no? Podría haber sido un hombre que no fuese temeroso de Dios, un hombre que pensase lo mío es mío y de nadie más, y al que le molestara tanto que hubiese alguien espigando por detrás que obligara a echar a sus trabajadores, a cualquiera que estuviese espigando por detrás, y a volver una segunda vez por el campo para no perder ni una espiga. Pero vaya, no era el caso tampoco. O podría haber sido una persona que pensara que Ruth era una despreciable moabita, indigna de su compasión, porque Moab, al fin y al cabo, era un enemigo de Israel, pero tampoco. Si miras una genealogía, descubrirás que Booz era hijo de Salmón. Vaya nombre, Salmón. Booz era hijo de Salmón. Y si lees un poquito más, verás que Salmón fue uno de los espías que entró en Jericó y que salvó el pellejo gracias a que Rahab la ramera los metió en su casa y impidió que los descubrieran y por tanto su muerte. Si indagas en la historia, recordarás que Rahab la ramera fue incluida dentro del pueblo de Dios y que Salmón se casó finalmente con Rahab y que los dos tuvieron un chiquitín al que llamaron Booz. Este era Booz. ¿Sabéis? A quien mucho se le perdona, mucho ama. Así que Rahab y Salmón criaron a este pequeño enseñándole muy bien que la ley de Dios es preciosa y que su misericordia trasciende las fronteras y las razas. Tal vez por eso, cuando él vio a Ruth, cuando él escuchó la historia de Ruth, la vio con los ojos de Dios y no con los ojos de lo que era su cultura. Nosotros no creemos en la casualidad. Nosotros tampoco creemos en el destino. Al menos no creemos en el destino como el mundo cree. Nosotros creemos en la providencia de Dios interviniendo en el curso de la historia. Aun en los pequeños detalles de una familia insignificante como esta,
con un plan soberano. Dios está entretejiendo todos los detalles de esta historia para asegurar el nacimiento de David, el gran rey de Israel. Porque Booz y Ruth tendrán un hijo que se llamará Obed, que significa obediencia. Obed, a su vez, tendrá un hijo que se llamará Isaí, y Isaí era el padre del rey David. El padre del rey David, el gran rey que traería estabilidad al pueblo en una época en la que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que puedes ver la mano de Dios obrando por ahí detrás. José de Segovia dice algo siempre que aparece una genealogía que me flipa, y por eso lo voy a trasladar. Él dice que el ser humano cayó, el ser humano pecó, provocando un cataclismo con efectos devastadores en todo el universo en Edén. Pero ya en el Génesis se nos promete que va a venir uno que va a arreglar todo ese estropicio cósmico que ha causado nuestro pecado. Entonces él dice que las genealogías son como una especie de nombres que fueran pasando así, como si hicieras scroll en una pantalla, para parar en alguno. Y cada vez que para en alguno la pregunta es siempre la misma: ¿será este? ¿Será este el que estamos esperando? ¿Será este el que tiene que venir? Y es que pese a que David en muchos sentidos fue un gran rey y muchos de sus actos son absolutamente loables, en realidad tampoco era el que esperábamos. La historia no paraba ahí. Solo fue un eslabón más en la cadena para llegar al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores que todos estábamos esperando, a Jesús de Nazaret, que es el que de verdad tenía que venir. Y la historia de Rahab, la historia de Ruth, la historia de Booz son en realidad la historia de Dios en su providencia, haciendo llegar al mundo al deseado de las naciones, a nuestro Mesías y Salvador. E incluso la historia de la Iglesia no es ni más ni menos que esa salvación provista en el deseado de las naciones, llegando hasta ti hoy, hasta todos los rincones de la tierra por la misericordia de Dios. La pregunta de Ruth en el versículo 10 me martillea. Dice así: ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas, siendo yo extranjera? ¿Por qué he hallado yo gracia a tus ojos para que me favorezcas? Y no quiero restar ni una pizca de mérito a la preciosa lealtad de Ruth, demostrada tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, y a las múltiples virtudes de Ruth, y las tenía y muchas. Y tampoco voy a menospreciar la preciosa sensibilidad de Booz al saber apreciar lo que Ruth hizo, tal y como expresan los versículos 11 y 12. Pero, ¿sabes? La cuestión aquí no es lo que tú has hecho. La cuestión aquí es la naturaleza de aquel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa es la verdadera cuestión. Eso es lo que realmente Booz supo reflejar para Ruth en este día y en este episodio. ¿Sabes? Ruth, sin saberlo, estaba siendo un reflejo o un tipo, si prefieres llamarlo con el término teológico, de su tataranieto Jesús. Porque de manera profética anunció con sus hechos y con sus actitudes las de Dios mismo en la persona de Jesús. Abandonando su patria, convirtiéndose en un extranjero pobre y vulnerable, dispuesto a acompañarnos con una lealtad incalculable hasta una tierra hostil que implicaría su propia muerte por amor. Pero a la vez también Booz, como el Goel perfecto para estas desdichadas mujeres, nos anuncia: sí, hoy estás espigando en mi campo y te sorprendes de que te lo permita, de que te deje beber agua o de que puedas comer en mi mesa. Pero si supieras que en realidad te amo, que ardo en deseos de casarme contigo, que ardo en deseos de protegerte y de colmarte de todo bien, que quiero vengarme del homicida que es Satanás, que ha atentado contra vosotros desatando todo el sufrimiento de este mundo, que yo no quiero que espigues en un campo que te es ajeno, que lo que quiero es redimir este mundo para vosotros y que quiero compartirlo en propiedad con vosotros para siempre, que quiero redimiros de la esclavitud del pecado para que seáis libres,
aun cuando el precio de vuestra libertad sea mi propia vida en una horrenda cruz. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos? El por qué no es la cuestión. La verdadera cuestión es la naturaleza de aquel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La profundidad de su amor, de su misericordia, de su benevolencia, de su justicia y de su santidad. Decía C.S. Lewis que las puertas del infierno están cerradas desde dentro. Por lo que más quieras, ábrelas. Ábrelas. Deja que la luz incómoda de Jesús alumbre todos los rincones oscuros de tu ser. Deja sentir toda tu indignidad delante del santo y justo Dios, pero entiende que te ama y que se ha comprometido contigo con una lealtad incuestionable como la de Ruth, que ha pagado tu culpa con su propia sangre y que te ofrece su perdón y su transformación. Por favor, no salgas de aquí sin hablar con Jesús. No te conformes con espigar un poco en un campo ajeno. Cuando el dueño del campo, el verdadero dueño del campo te ama y quiere compartir su bendición contigo para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por todas las cosas que recibimos de ti, por todas las cosas buenas que hay en este mundo y que nos hablan de ti, Señor. Que nos hablan de esa gracia común con la que tú tratas a todos los seres, Señor. Por favor, Padre, que cuando te miremos veamos a vos, Señor. Que veamos que tú nos amas en lo profundo y en lo secreto, Señor. Que nos amas con un amor que se compromete y que quiere salvarnos, Señor. Que tú ves en nosotros a una Ruth y a una Noemí desvalida, pero que tú quieres pagar el precio, Señor. Que tú quieres que nos acerquemos a ti. Por favor, rompe cualquier engaño diabólico que esté delante de nosotros y que nos haga verte como lo que tú no eres, Señor. Queremos verte en realidad y caer rendidos a tus pies, Señor, a los pies del Señor Jesucristo. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.